Aleluya. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, al cual damos gloria, al cual damos honra, delante del cual nosotros doblamos rodilla, ¿verdad? No estamos esperando el final de los tiempos donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Nosotros ya lo hacemos, ¿no es cierto? Nosotros doblamos rodilla. ¿Por qué doblamos rodilla? Porque nos estamos mostrando, nos estamos presentando delante del Dios verdadero. Amén. ¿Y por qué confesamos el nombre del Señor? Porque creemos en el nombre del Señor, porque creemos en el Señor Jesucristo. Decía un comentarista, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Hay una gran diferencia. De hecho, en la Escritura dice, aún los demonios creen y tiemblan. Pero ellos creen que Dios existe, ellos creen en Dios, saben, ¿verdad? Pero no le creen a Dios. Hay una gran diferencia. Nosotros no nada más creemos que Dios existe, o sea que esto quiere decir que no somos ateos, sino que creemos que Dios existe, creemos que hay un Dios todopoderoso, pero también le creemos a ese Dios todopoderoso. ¿Qué creemos? Bueno, lo que está puesto en su palabra, las promesas que están aquí escritas. No solo eso, pero la historia que está aquí escrita. Por lo tanto, nosotros podemos saber que ciertamente Abraham, Jacob, David, Daniel, Josué, no son personajes ficticios de alguna novela de Edgar Allan Poe o de algún otro novelista. No estamos nosotros viendo y estudiando las novelas de Julio Verne. Estamos nosotros viendo y leyendo y estudiando lo que son testimonios de gente real, gente que estuvo, que caminó junto con Dios, que escribió su historia, la cual historia es nuestra historia. Por tanto, hermano, todo este libro, todo esto, cuando nosotros decimos amén y confesamos el nombre del Señor Jesucristo, con nuestra boca estamos creyéndole a Él y creyendo su palabra. Amén. Gloria sea al Señor. El tema que tenemos el día de hoy es cómo Dios transforma tu vara, y vamos a ver qué vara se está refiriendo, en la vara de Dios. Esto tiene que ver con lo que tú tienes a la mano, quién tú eres, cómo has sido formado, quién te ha dado formación, digamos, literaria, educación de tu formación quizás militar, no sé, o tu educación científica, o tu educación civil, o tus modales, o todo eso es lo que te forma a ti. Y hay un rasgo característico, así como ustedes pueden ver a algunas personas que llevan un hacha, ¿verdad? Hay un hacha en su mano y nosotros los conocemos, vaya, sin ver mucho más, vemos un bosque, vemos un hombre con un hacha y decimos que es un ¿qué? Un leñador. Fácil. Si tú ves por allí un carro de bomberos y una persona con una manguera, ¿qué le dices? Pues un bombero, ¿verdad? Y si tú ves una persona y no sabes que es médico, pero trae un estetoscopio colgado, bueno, o es un artista que está fingiendo, o es un médico, ¿verdad? Porque casi siempre, todo el tiempo, ellos utilizan ese aparato. Aunque hay muchas otras cosas, pero ellos se identifican, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos algo que nos caracteriza en nuestra vida y se llama tu vara. Así como el estetoscopio, el hacha, la manguera y todas estas cosas son la vara de aquellas personas que lo usan. Entonces, Dios utiliza todo lo que tú eres, pero tú no sabes todo el potencial que hay hasta que Dios te deja ver que no es lo tuyo, sino lo que Él puede hacer en lo tuyo. Y es cuando tu vara, o sea, lo que tú eres, se transforma en poder de Dios. ¿Amén? Lo que tú tienes, lo que tú has fungido, lo que tú has sido, y quizás te llaman carnicero, o te llaman actor, o te llaman policía, o te llaman recaudador de impuestos, no sé, ¿verdad? Y dice, bueno, ¿y qué puede hacer una persona de estas
para el reino de Dios? Pues si tú te fijaste, los discípulos que escogió Jesús tenían vida cotidiana, algunos eran pescadores, recaudadores de impuestos, por allí cada uno tuvo diferentes oficios y a todos y cada uno, con sus oficios, con su vara, les llamó y que les dijo, tu experiencia, tu vara, experiencia de pescador, la voy a hacer ahora, pero para pescador de hombres. O sea, Dios no hizo nada diferente, Dios no cambió radicalmente. Le dijo, bueno, tú eres pescador, ahora no vas a ser pescador, ahora vas a ser... ¿Verdad que no? Le dijo, eres pescador, pero ahora vas a ser pescador de hombres. Tú eres recaudador de impuestos, ahora vas a recaudar los tesoros para el reino. Y así cada uno de ellos, y así cada uno de nosotros. Amén. ¿Y por qué estamos hablando esto? Bueno, porque he estado leyendo yo el libro de Éxodo. Y en el libro de Éxodo hay un pasaje muy, muy tremendo que llamó, impactó completamente mi corazón. Y es que le dijo Dios a Moisés, toma esta vara con la cual harás señales. Vamos a leerlo, amén. Vamos a la escritura y vamos ahí a Éxodo capítulo 4, versículo 17. Éxodo 4, 17, y es bien sencillo, y vamos a ahondar un poquito más en esta historia, pero dice, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. ¿Sí? Tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Ahora bien, ¿por qué le está diciendo esto y a dónde llegamos con este pasaje? Todo esto comenzó cuando Moisés tuvo el encuentro con Dios, ¿verdad? En el desierto, ahí cuando se encontró con una zarza que estaba ardiendo, pero no se quemaba. Y se acercó por curiosidad para ver qué es lo que estaba pasando. Y ya ustedes conocen el diálogo que tuvo el Señor, Moisés, el lugar donde estás es santo, quita las sandalias de tus pies, vamos a entrar también en eso. Pero hubo una comunicación y le dijo, Señor, ¿quién tú eres? Y yo soy Jehová, ¿verdad? Quien te ha escogido a ti para libertar a mi pueblo. Y dice, ¿a mí? Si yo no soy nada. Y en realidad no era nada. Por 40 años había sido príncipe de Egipto. Y había aprendido artes de guerra y había aprendido geografía e historia y pues tantas y cosas que es propia de un príncipe de una gran nación. Amén. Aprendió quizás algo acerca de las matemáticas de ese tiempo, la geometría, que aprendió algunas de las cosas que tienen que ver con arquitectura, con quizás planeación de ciudades. Yo no sé qué tantas cosas hace un príncipe preparándose para ser rey. Pero estas eran las cosas que le acontecían. Hasta que, mató el egipcio y entonces se descubrió el secreto y entonces huyó, ustedes conocen, se encontró ahí a una buena muchachona que, ella y sus hermanas, las cuales estaban en un pozo y pues Jetro, que era el padre de ellas, las enviaba todos los días, pero llegaban siempre tarde porque los otros pastores pues las molestaban mucho, no las dejaban coger el agua hasta después de que todos ellos habían recogido el agua, entonces les tocaba a ellas. Pero esta vez regresaron temprano. Dice Jetro, el padre, dice, ¿qué están haciendo aquí? Tan temprano, que no encontraron agua. No, sí, no nada más encontramos agua, sino que ya los animales han tomado y todo. Y dice, es que un egipcio nos defendió y pudimos... Y dice, ¿y dónde está ese egipcio? Bueno, el egipcio era Moisés. Me imagino que para ese tiempo todavía traía la calva, ¿verdad? Porque esa es la costumbre, y los ojos pintados y vaya, algunas características. Yo me imagino que aún traía sus sandalias reales, ¿verdad? Su capa y todo. Era todo un egipcio, y no cualquier egipcio, un príncipe, ¿verdad? Y lo mandó traer y se encariñaron ahí, tomó a una de ellas que se llama Séfora, con él tuvo 2 hijos con ella y por los siguientes 40 años vivió una vida de pastor. Y cambió el cetro por una vara.
Y esa vara, que es la vara de pastor, la utilizó. Ahora, un pastor escoge su vara. Así como un soldado escoge sus armas, así como un chef escoge sus cuchillos, ¿verdad? ¿Ustedes nunca han visto a un chef que vaya a presentarse un trabajo? El entrevistador le dice, déjame ver tus cuchillos. Y algunos dicen, no, es que yo no tengo. Entonces tú no eres chef. Así de sencillo. El chef no va a coger cualquier cuchillo. El chef conoce sus instrumentos. Entonces el pastor escoge su vara. Y si ustedes tienen ahí en su mano el boletín, ustedes van a saber que algunas de las cosas que son características o los instrumentos o las cosas que llevaba un pastor. Y entre ellas llevaba una onda. Ellos eran honderos. Bueno, practicaban la onda, ¿verdad? Así como David. ¿Y por qué practicaban eso? Porque era algo que utilizaban no nada más para matar a algún lobo o algún otro animal, sino cuando una oveja andaba ahí descarriada, aventaban una piedra con la onda, un poquito más adelante, donde iba aquella, entonces aquella se asustaba y regresaba, ¿verdad? Entonces así ellos hacían, tenían estas cosas, pero ellos escogen la vara. Y escogen la vara porque tiene que ser una vara de cierto tamaño, con la cual no nada más la usan para defender. Algunas de estas varas tenían algunas incrustaciones de piedras filosas, como obsidiana, algunas de estas cosas, y las utilizaban para defensa. Pero también tenía que tener un sonido. ¿Sí? La vara se utilizaba también no para golpear, sino para hacer un sonido. ¿Verdad? Cuando la pasas rápido y corta el aire, hace un sonido el cual asusta a los animales y les hace llamar la atención. No lo golpea, simplemente les pasa ese zumbido y ellos toman atención. Un pastor pasa mucho tiempo identificándose con sus animales, de tal manera que los conoce por nombre, sabe quiénes son las más testarudas, las más obedientes, conoce todo su ganado. Y mayormente una de las cosas que me llamó mucho la atención mientras yo estaba estudiando un poquito acerca de qué es pastor, de un pastor allá en tierras palestinas, en tierras bíblicas, dice que las ovejas mayormente eran ovejas de cola gorda, o sea, de cola grasosa, pero la característica de estas ovejas y las cabras era que la mayoría de ellas eran negras, algunas en tonos marrones. Entonces nosotros vemos muy, muy seguido ovejas blancas. Y bueno, esos son allá en Europa. No, ahí en Palestina eran de piel oscura, bueno, de lana oscura. Así que quítense de su mente esas imágenes de un pastor con borreguitos blancos. Mayormente tenían la lana oscura y las cabras eran mayormente, no eran pintas. Esta cosa que sucedió con Jacob era una cosa muy rara. No, mayoría de las cabras eran negras o marronas, o de color marrón. ¿Sí? Uniforme, no tenían manchas ni nada de eso. Después, yo no sé, ya se dio que algunas tenían manchas, pero entonces imagínate, en medio de toda esa mancha oscura, el pastor identificaba y sabía quiénes eran y cada una de ellas. Amén. Pero bueno, este hombre, este pastor que llegó a ser Moisés, vino a presentarse delante de Dios y por supuesto que traía su vara. Él venía con su vara. Y nosotros vamos a ver el resto de esta enseñanza que tiene que ver precisamente con esa vara. Amén. Así que vamos a tomar un momento y vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que bendiga este tiempo. ¿Está bien? Espíritu Santo, te damos gracias. Es siempre un privilegio, un honor, Señor, estar delante de ti, presentarnos, Señor, a tus pies, con deseo de escuchar, Señor, las maravillas, las enseñanzas que tú tienes para nosotros el día de hoy. Abre nuestro corazón, abre también, Señor, nuestra mente, Señor, nuestra disposición y quita todo impedimento para que podamos estar atentos 100%, Señor, a la bendición preciosa, esa agua fresca que llena nuestro manantial, que llena nuestro pozo, que llena nuestro ser. En el nombre precioso de Cristo Jesús.
Amén, amén. Aleluya. Aprovechamos también a bendecir a nuestros hermanos que nos ven a través de este medio. Les bendecimos en todo lugar donde ustedes se encuentren. Reciban la bendición desde este lugar, aquí en el corazón del norte de Texas, para todos ustedes. Aleluya. Pues bien, como les estaba mencionando yo, Moisés fue un pastor por 40 años. Vaya, de príncipe a pastor hay una gran diferencia. Y al principio, pues quizás se quejaba, ¿verdad? Dice, bueno, ¿y cuándo me van a traer mis manjares? Pues estás en un lugar equivocado. Aquí no vienen sirvientes. Aquí tú, si tú quieres leche, pues vas y ordeñas la cabra, ¿verdad? Y tomas leche. Las cosas cambiaron, las cosas fueron muy radicales, pero ya 40 años después, cuando tiene el encuentro con el Señor, es un señor pastor, un pastor de 80 años, con 2 hijos. No se menciona lo demás, pero para mí ya sus hijos ya habían dado otros hijos. No lo dice. Muchos me pintan ahí a Moisés regresando a Egipto con 2 niños pequeños, y no es así. Tuvo 2 hijos, lo que se menciona, la Biblia quizás tuvo más, pero se mencionan 2. Pero los tuvo a la edad que llegó ahí a Egipto, al desierto, aproximadamente como los 45.50 años. Amén. ¿Y tenía cuántos años? 80, cuando tuvo el encuentro con el Señor y regresó a Egipto a libertar al pueblo. Algunas de estas cosas nosotros las pasamos por Hollywood, ¿verdad? Y nos dejamos nosotros empapar de estas cosas. Así vemos nosotros a un Daniel ahí, jovenzuelo, entrándose a enfrentar a los leones, cuando el tiempo en que Daniel se enfrentó a los leones ya era un anciano. Moisés era un hombre de 80 años, pero tenía un vigor de gente del desierto, un vigor de tremendo. Pero no el vigor que tenía a los 40 años cuando llegó al desierto. En el tiempo en el que él salió de Egipto, él decía, el Señor me ha llamado a libertad de este pueblo, y él tenía toda la fuerza, la capacidad, la destreza, la enseñanza, todas las cosas que tenían que ver para dirigir un pueblo completo y salir de Egipto, y quizás aún enfrentarse a Egipto, al rey de Egipto. Él pudo haber llevado escuadrones, enseñarles las artes de guerra que él había aprendido y llevarlos a pelear contra Egipto y salir victoriosos. Esto estaba quizás en la mente de Moisés. Claro, esto no está en la Biblia, pero nosotros lo podemos inferir de acuerdo a lo que nosotros leemos y el deseo de él de ser un dirigente del pueblo de Dios. Él sabía que él tenía ese llamado. Desde muy pequeño, su madre le enseñó y le dijo, tú has sido escogido para ser alguien grande, para ser un libertador. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, muchas veces quizás habló con Moisés mismo y le dejó saber en visiones que él sería el libertador. Claro que nunca se lo mostró de un hombre de 80 años. ¿Verdad? Él se veía a esa corta edad de 40 años liderando todo un pueblo, y tenía esa capacidad. Cuando se encuentra con el Señor le dice, vas a libertar al pueblo. Él se empieza a pensar en un pueblo de casi 600,000 hombres, con sus mujeres y sus hijos. Y dice, yo ya no tengo esa fuerza que tenía. Me lo hubieras dicho hace 40 años, yo hubiera puesto manos a la obra. Dice, pero ya he perdido, ya quizás hasta se me olvidó el egipcio. El hebreo lo hablo poco. ¿Qué hablaba? Pues el idioma de Jetro, el idioma de la familia que él tenía por 40 años. Yo no creo que nunca se le olvidó, pero ya no era fácil. Cuando yo estoy compartiendo con ustedes algunas de las palabras, pues las tengo que inventar, ¿verdad? Porque me las sé en inglés ya, pero ya se me olvidaron en español. Y no es que yo sea malinchista ni nada, pero es que hace rato que no estoy practicando continuamente en el lenguaje cotidiano. Entonces, mi lenguaje cotidiano es en inglés. Amén.
Pero no se me ha olvidado, ¿por qué? Bueno, porque leo, porque estudio, porque comparto y me gusta mi idioma. Pero Moisés, pues no hablaba él, no tenía con quién practicar. Imagínate que se ponía a hablar con las cabras y las ovejas en egipcio o en hebreo, pero pues las cabras, a ellos no les importaba, ellos le entendían igual, ¿verdad? Si le hablaba de un idioma, de otro idioma, no importaba. Pero su esposa no, ni sus hijos tampoco. Dice, padre, hablan, ¿qué estás hablando? Dice, eso no entendemos ese idioma, háblanos en el idioma que nosotros conocemos. Entonces, cuando viene delante del Señor, empieza a poner excusas. ¿Cómo, Señor? Si yo no puedo hablar, tartamudeo, y mira que no soy fácil ahora, y mira que esto y todo, hasta que Dios se disgustó. Él dijo, basta. Dice, si no sabes hablar, tu hermano Aarón, que te está esperando, él hablará por ti. Tú le pondrás palabras como Dios, y él las dirá a Faraón. Pero ya basta. Pero en esta cosa, le hace una pregunta. Y bueno, regresando a este punto, yo quiero que veamos una cosa. No nada más fue 40 años pastor, sino que nunca tuvo un rebaño propio. Y esto me llama mucho la atención. Que por 40 años él pastoreaba las ovejas de su suegro. Él nunca se vio como un dueño de un rebaño, pero las amaba igual. Las quería igual, como si fueran de él. Las defendía igual, como si fueran de él. Lo cual nos deja a nosotros ver un pastor realmente con un oficio, creyendo y viviendo ese oficio. ¿Amén? Pero no eran de él, eran de su suegro. Así que como nosotros como pastores, nosotros no decimos que es nuestra congregación, sino es la congregación del Señor. Pero los amamos como si fuera parte, como si fuera nuestra. ¿Amén? Aún dando la vida. Bueno, aunque no era su rebaño, lo trataba de esta manera, ¿sí? Pero miren, vamos a ver la vara la vara de un pastor. Como yo les dije, en primer lugar era una vara que representa así como un soldado sin espada, pues no sirve, un pastor sin vara tampoco sirve. Amén. Sí, puede tener su onda, su zurrón, puede tener su capa, puede tener muchas cosas, pero la vara es importantísima. Aparte del cayado, y son dos cosas diferentes, la vara es una cosa, el cayado es otra. Pero esta vara era la utilizada. En algunas de las historias que yo estuve leyendo, dice que algunos pastores utilizaban la vara como lanza y tenían una buena puntería. Imagínate que tú te enfrentes a un oso. No todos eran David, tenían la unción de Dios para desbaratar al oso, ¿verdad? Pero algunos pastores se enfrentaban a osos y lo enfrentaban con sus varas. Entonces ellos podían aventar la vara, porque enfrentarte a un oso de cerca no es lo mismo, ¿verdad? Porque ese oso pues tiene cuchillos en las manos. Una cachetadita de oso te puede desbaratar la cara. ¿Ah? Nos agarramos a cachetadas, oso. Y dice el oso, órale, ¿verdad? Pero no, cogían la vara como lanza y podían derribar al oso o al lobo o estas cosas. Entonces, era un instrumento para defender, pero también para dar dirección, como ya les dije cuando ellos hacían sonar esa vara, y como señal de autoridad. Amén. Y ustedes lo van a ver porque saben que algunos lugares los ascendientes de estas personas quizás también tenían una vida pastoral, una vida pastoril, una vida de criar cabras y ovejas y todo este tipo de ganado. Y esa misma vara que era la autoridad, la reconocían. No, las varas eran, tú podías poner, llegan 10 pastores a un mismo lugar a tomar refugio por la noche, ¿ok? Y todos dejan su vara afuera. Llega un pastor número 11, el pastor dice, aquí está Pedro, Juan, Manolo, y conoce por las varas, sabe quién está ahí. ¿Sí? Nosotros llegamos a algún lugar y, mira, está el carro de Pedro, está el carro de, ¿verdad? Y sabemos por sus autos quiénes están allí.
Bueno, ellos lo veían por la vara era esa autoridad, y cuando veían una vara de una máxima autoridad, dicen, uy, espérate, aquí está, ¿verdad? Y ya sabían, el jefe o el principal o caudillo, dicen, si está él, todo está en paz, o si está él, hay peligro. Sabían eso, ¿sí? Entonces una vara era autoridad, y algunos reyes la utilizaron, como los faraones. Ustedes ven el cetro real, ¿verdad? Es lo mismo, es una vara, pero lo que muestra es autoridad. Ya no la utilizan para pelear, pero era para autoridad. Entonces, cuando alguien tenía esa vara, tenía la autoridad. Y si ellos querían que alguien llevara su autoridad, le daban su vara. Esto nosotros lo vimos también en la historia con el hijo de Jacob, que era Judá, cuando le dio la vara. Entonces, por esa vara sabía la mujer con la que se metió, entonces eso es otra historia, que era la autoridad, que era, ¿de quién era? Dice, ¿de quién es esta vara y de quién es este manto? Dice, y entonces reconoció Judá y dijo, yo he pecado, ¿verdad? Pero es por eso que se reconoce. Pero a Dios no le interesaba qué había hecho con esa vara. Como no le interesa qué tú has hecho con tu vida, más que prepararte en tu vida, pero no le interesa a Dios qué destreza tú tienes con tu manguera, tu hacha, tu estetoscopio, no le interesa nada de eso, sino que tú uses lo que tú tienes, pero para su gloria. Entonces la pregunta que hace, y vamos a de nuevo aquí al capítulo 4, versículo 2. Voy a leer del versículo 1 y vamos a ver el versículo 2. Dice, Moisés respondió y dijo, y si no me creen, ni escuchan mi voz, porque quizás digan, no se le ha aparecido el Señor. Entonces, si no creen a todas estas cosas, las señales que el Señor le había mostrado, le dijo el Señor, versículo 2, el Señor le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Y esta pregunta la hace Dios ahora a tu vida y a mi vida. ¿Qué tienes tú en tu mano? ¿Qué es lo que tú te caracteriza? Dice, no nada más, dice, es una vara. Ahora, la historia nos deja saber que Dios le dijo, échela al suelo. ¿Cuántas veces ha echado Moisés la vara al suelo? Muchas. En muchas ocasiones se le ha caído, en muchas ocasiones la ha puesto ahí y se cae. Y en ninguna ocasión, hasta donde él sabía, se había vuelto serpiente, ni una vez. Y Dios ni le advirtió, nada más le dijo, echa tu vara. Dice, échala en tierra, versículo 3. Echa la tierra, la echó en tierra y se convirtió en serpiente. Y Moisés, ¿qué? Huía de ella. Le debo ver que lo que él tenía se le podía venir encima. Y ¿sabes qué? Esto es algo que es muy importante. Nosotros amamos tanto, queremos tanto, nos metemos tanto en lo que somos, que se nos olvida que eso mismo puede venir a hacer daño a nosotros. Dios le dejó saber a Moisés. Y estaba Moisés corriendo, ¿verdad? Yo no sé, pero las víboras, las serpientes en el desierto son tremendas y son rapidísimas. ¿Tú crees que nada más se mueven así? ¿Verdad? No, las serpientes tienen una rapidez increíble. Y bueno, ahí estaba corriendo Moisés. Una vara, y dice, es una vara, tengo una vara, Señor, y es de pastor. Dice, bueno, esta vara representa lo que tú eres, pero no lo que yo quiero que tú seas. Hasta ahora tú has sabido ser un egipcio, un príncipe de Egipto, has sabido ser un pastor por 40 años y te las sabes todas. Si te pregunto yo dónde hay uno haces, tú me vas a dejar saber. Y si te digo cómo se cría una cabra, tú me vas a enseñar acerca de cómo se cría una cabra. Pero tú no sabes el poder que hay en tu vara. Dice, pues mi vara es mi vara. Dice, no, échala en la tierra, échala al suelo. Y dice, wow. Y es donde nosotros vamos a llegar a ver que lo que él tiene en su mano es la vara de Dios. Cuando Dios le llama, ¿sí? Cuando Dios toma a Moisés y lo lleva a sí mismo, le deja saber algo que es muy importante. Le dijo, te he preparado por todos estos 80 años para que tú seas quien yo quiero que tú seas. Y no sabes quién tú eres porque tú sigues creyendo
en lo que tú tienes, que eres un pastor con una vara de pastor. Pero sí, tú eres el libertador de mi pueblo. Te he llamado a ser tu... Y fíjate que no le dio una espada, le dio una espada, no le dio una espada. Tampoco le dio un ejército. Pues vamos a ver esto más adelante. Pero dice, la vara, y vamos a leer de nuevo el versículo 17 y vamos a leer el versículo 20. Dice, tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. En el versículo 20 dice, y Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, después de hablar con Jetro y pedirle permiso de salir, dice, tomó a Moisés a su mujer y sus hijos y los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto, punto. Y dice, bueno, ahí acabó la cosa. No, fíjate lo que dice, termina el versículo diciendo, y tomó también la vara de Dios en su mano. Fíjate bien que ya no es la vara de pastor, sino la vara de Dios. Amén. Ya Moisés no va con su vara, ya Moisés no va como pastor, sino como representante de Dios. Aunque en la vara en sí no hay poder, pero el poder de Dios se muestra, ¿verdad? Se deja ver. Y ustedes van a ver esa vara, abriendo el mar, sacando agua de la roca, haciendo que triunfe un ejército. El ejército, cuando peleó el pueblo de Israel, Josué liderando ahí, dijo, no te preocupes, Josué, yo voy a estar en la parte alta, en el monte, con la vara en alto, y tú vas a tener la victoria. Porque yo tengo la vara, no la vara de pastor, pero la vara de Dios. Amén. Cuando Dios se muestra, se deja mover o se mueve a través de quien tú eres. Amén. Lo hace a través. Dios puede hacer las cosas, Dios las puede hacer sin ti, sí, pero Dios le ha placido hacerlas contigo. Así que no digas que tú has pasado una vida en vano. O no digas que tú no tienes nada que ofrecer al Señor. Y me encanta el canto que dice, vengo con manos vacías, pero ¿sabes qué? Realmente no venimos con manos vacías. Pero lo que nosotros tenemos, pensamos que venían con manos vacías, y Moisés pensaba que venía con manos vacías, pero Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Dice, una vara, la cual me representa a mí, la cual me deja saber quién soy yo. Si alguien pregunta quién es Moisés, ¿qué le van a decir? Es un pastor de ovejas o de cabras. Ahora, si estuviera en Egipto, todavía le hubieran dicho, ¿quién es Moisés? Pues el príncipe de Egipto. Pero ya de los 40 a los 80 años, quien preguntara por Moisés, le dijeran que es un pastor. En los siguientes 40 años de su vida, cuando preguntaban por Moisés, ¿qué le decían? Ya no decían que era ni un príncipe de Egipto, ni un pastor de ovejas, sino que era el libertador del pueblo de Dios. Aunque la gloria es de Dios. Amén. Pero si hablaban de Moisés, ¿quién era? Y el que hablaba con Dios, y el que subía al monte, y el que traía la palabra del Señor y la guianza del Señor. Y bueno, todo esto. Amén. Entonces, en Moisés es enseñado que no fue en vano su experiencia en el desierto. Y muchos de nosotros somos llevados al desierto a tener nuestros encuentros con el Señor. Vamos al desierto a pasar algunas necesidades, porque en el desierto se pasan necesidades, pero el Señor es tu suplidor en ese tiempo de necesidad. Amén. Así que a veces nosotros decimos, no se ve nada, no hay nada, estoy preparándome para el ministerio, pero no se ve que soy nada. No te preocupes, sigue lavando carros, sigue sirviendo mesas, sigue haciendo lo que tú tienes que hacer, hasta el día en que el Señor te diga, ¿qué tienes en tu mano? Amén. No te apresures. Yo recuerdo muy bien, y se lo he compartido en otras veces, la palabra que el profeta me dio a mí cuando yo era un chamaco todavía estaba en mis primeros 20, cuando la palabra me trajo, dice, tú vas a llevar la palabra a muchos lugares y vas a compartir, y dice, el Señor te va a usar grandemente. Dice, pero no es tu tiempo, haz ahorita tu labor de joven, estudia, diviértete, busca del Señor y todo, pero no te metas al ministerio, no es tu tiempo. Y yo me acuerdo muy claro ese tiempo.
Y yo le lloraba al Señor diciendo, ¿cuándo será mi tiempo? ¿Cuándo será mi tiempo? Hasta que un día el Señor me dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y esa es una historia para otro tiempo. Pero cada uno de nosotros, a veces nos quejamos y ay Señor, es que yo no tengo nada que presentar, nada que tú puedas usar. El Señor usa lo que tú tienes en tu mano. Amén. Entonces, ahora bien, la unción de Dios se va a dar cuando tú tengas el encuentro con tu Dios. Amén. La vara, como yo les dije, la vara de Moisés nunca se hizo serpiente hasta que no se encontró con el Señor. Yo creo que cuando habló con Aarón, su hermano, y le dijo, mira Aarón, que tengo aquí es una vara. Dice, no, es una serpiente. Ah, que no. Me gusta ir ahí, ¿verdad? A leer entre líneas, ¿verdad? El encuentro. ¡Ah, Moisés, cómo te ha ido! ¡Wow, tremendo! Y 2 hijos ya, sí. Bueno, no habla de los hijos de Aarón, pero dice, oh, mira, y platicando ahí, dice, bueno, ¿y qué? No, pues mira, Dios esto, lo otro, wow. Y dice, ¿sabes qué es esto, Aarón? Dice, es una vara. Dice, no, no es una vara, es una serpiente. No es cierto, no es una... Sí, es una serpiente. Y bueno, y fue serpiente. Y se comió a las otras serpientes, ¿verdad? Porque también los encantadores de Egipto tiraron sus varas y se hicieron serpientes. Dice, pero entonces la serpiente que tiró Aarón, o sea, la vara que tiró Aarón, se comió todas las demás. Dice, desayuno. Vámonos. Ok, entonces, el lugar que es santo no puede ser profanado con tu calzado, con tus pies calzados. Fíjate bien que una de las primeras cosas que le dijo el Señor a Moisés cuando se presentó ahí en la zarza, le dijo, Moisés, el lugar que tú estás es santo. Por tanto, quita las sandalias de tus pies. Fíjate, no le dijo, no pises, sino, no puedes pisar con tus pies calzados. Y entendamos nosotros qué quiere decir esto, porque para nuestra vida ministerial, para nuestra vida delante del Señor, tiene un significado increíble. El calzado viene a ser, ¿sí?, tu forma de caminar, tu forma de hacer las cosas, tu forma de entender las cosas y tu forma de actuar. Ese es tu calzado, ¿sí? Por ejemplo, un deportista va a tener unos tenis de deportista. De hecho, tú no puedes ir a entrar a jugar basquetbol si tú no tienes unos zapatos apropiados para la duela donde se juega el basquetbol. Ahora, si tú estás en un parque, en un estacionamiento concreto, bueno, puedes usar tacones si tú quieres. Pero en un lugar de estos no te permiten entrar si tú no tienes los zapatos adecuados. Por lo tanto, tampoco puedes jugar el fútbol, ya sea soccer o americano, si tú no tienes unos zapatos apropiados para correr en el pasto. Imagínate, se estarían patinando cada rato con zapatos de suela lisa, sino que tienen que ser apropiados. Amén. Y si tú ves a una persona con unas botas vaqueras, pues lo más seguro es que es ranchero. Cowboy, aquí le dicen, ¿no? O cowgirl, lo que sea. O ya de perdido, pues es cantante de grupo, ¿verdad? Con sus botas ahí. Bueno. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cómo haces las cosas? ¿Cómo piensas? ¿Cómo actúas? ¿Cómo te mueves? ¿Cómo ves? Ese es tu calzado. Fíjate que tus pies te llevan. Tu cuello te deja mover. Espiritualmente hablamos nosotros, es la voluntad, ¿verdad? Tu cuello te hace mover. Y si tú te fijas en una cosa, nosotros casi siempre vamos a donde va a donde está el cuello, ¿verdad? Si yo quiero ir para allá, yo no hago así y luego, sino ¿qué hago? Volteo y voy para allá. ¿Sí te fijas? Y si quiero ir para acá, volteo. Entonces yo voy a donde está mi voluntad, ¿verdad? Pero ¿qué hace mi voluntad? Le dice a mis pies dónde ir. ¿Y cómo ir? ¿Sí? Saltando, corriendo, andando o gateando. Eso es lo que es. Entonces, el lugar donde estás es santo. Deja de pensar, deja de actuar, deja lo que tú eres. Y fíjate que las sandalias eran una de las partes importantísimas de un pastor, porque ellos andaban entre abrojos, espinos, piedras, y pues tenían que tener calzado. Si no, pues, aunque tenían sus pies bien callosos, ¿verdad? Podía ser que alguna de estas espinas lo lastimara. Entonces, dice, pero aquí andas sin tus sandalias.
es santo lugar. Y nosotros vamos a ver a través de toda la historia que siempre que se presentaban los sacerdotes delante del Señor, lo hacían sin calzado. Sin calzado, ¿verdad? Ahí vas sin tu voluntad, o sea, sin lo que tú eres, sino a lo que tú estás haciendo. ¿Amén? Bien, ahora bien, Dios le llamó a Moisés a libertar a su pueblo con una vara de pastor. No le dio espada, no le dio ejército, le pudo haber dado espada y ejército. De hecho se los dio, pero no de esa misma manera, ¿verdad? Sino que fue el ejército de Dios y la espada de Dios. Pero en cambio le dio algo más tremendo y más poderoso que todas las espadas y todos los ejércitos. ¿Le dio qué? El poder. Y no cualquier poder, sino todo el poder de Dios. Yo quiero que nosotros entendamos una cosa, que cuando Dios nos envía con su poder, no es un pedacito de su poder, sino es la abundancia, es la plenitud de todo su poder. Tú no vas representando a Dios en una parte, sino vas representando a Dios con todo su poder. Un embajador de Estados Unidos, digamos, o cualquier país, pero vamos a hablar de Estados Unidos, un embajador de Estados Unidos va con toda la autoridad del país entero, incluyendo sus bombas atómicas, incluyendo todos sus submarinos y todos sus portaaviones y todos sus destructores, y todos los ejércitos y los aviones y todo. Él representa no una partecita del poder de Estados Unidos, sino todo el poder de Estados Unidos. Por tanto, cuando va a hablar con otro representante, habla con toda la autoridad del país que él representa. De igual manera, cuando nosotros vamos en el nombre de Dios, no vamos en nombre de algunos, 2 o 3 ángeles y algunos por ahí arcángeles que no, sino todo el poder y la autoridad y el ejército de Dios. ¿No es tremendo? Entonces, Dios no le dio a Moisés una espada o no le dio solamente un ejército, sino le dio la vara de Dios, que es todo el poder de Dios, toda la autoridad de Dios. Por eso cuando le dijo Moisés, Señor, el pueblo está quejándose porque tiene el mar de ese lado y el ejército dice, ¿por qué hablas conmigo? ¿Qué tienes en tu mano? De nuevo, le hace pregunta. Dice, dile a Aarón que tiene la vara y abre mar. ¿Qué problema hay? ¿No viste todo lo que pudo hacer con esa vara en Egipto? ¿Qué problema hay con el mar? Dile que se abra. Cuando se lo pone así, pero yo veo a Dios ahí dejándole saber a Moisés qué es lo que tiene en su mano. Muchas veces nosotros utilizamos el poder de Dios en el setting, en el nivel 1. Ustedes que les gusta la ciencia ficción, ustedes van a ver que algunas de las armas de estas que avientan rayos están para paralizar a una persona o para matarla, de acuerdo al setting que tenga, ¿verdad? Bueno, yo soy una persona que le gusta mucho la ciencia ficción, por eso sé. Pero vamos a poner una arma que tiene 5 niveles, y en el primer nivel es nada más para, llamar la atención. Nivel 2, para un poco más. Nivel 3, para tumbar. Nivel 4, para paralizar. Nivel 5, para destruir. O sea, para hacer todo el poder que tiene el arma. Y nosotros muchas veces lo utilizamos en el nivel 1 o quizás en el 2 y ya, porque no vamos a hacer más nada, o no creemos que tenga poder para hacer todo. El poder de Dios, hermano, tiene un poder ilimitado. Nosotros limitamos porque le ponemos el nivel 1 o 2 en vez del 5. Nos enfrentamos a una situación, a un problema, al enemigo, y nos enfrentamos nosotros ¿verdad? Con globitos de agua. No, lo vas a empapar, pero no creo que le vayas a hacer mucho daño. Quizás le causes un resfrío. Pero fuera de ahí, nada. No, ¿con qué se enfrentó David a Goliat? Con 5 piedras redondas de río que vi, que dijo, esta es buena. Tiene la capacidad. David sabía, al tocar la piedra, sabía la aerodinámica de la piedra. David sabía, al tocar la piedra, dice, esta es buena, esta no, esta sí. Escogió 5. Dijo, pero con una tengo, pero por si acaso llevo 5. ¿Verdad? Y zúmbala, va el gigante para el suelo. Va. Ahora bien, vamos a terminar nosotros con un pasaje en 1 Corintios. Vamos a dejar Éxodo
Y vamos a 1 Corintios. De hecho, voy a leer una en 1 Corintios y un pasaje en 2 Corintios. Pero vamos primero a 1 Corintios, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 26 al 29. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. Y vamos a ir por partes en esto. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio, y en algunas partes dice, aún, perdón por la palabra, pero dice lo estúpido o lo absurdo del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, y lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Para que nadie se jacte delante de Dios. Entonces, lo primero que nosotros vamos a ver aquí es: considera tu llamamiento. Considerar vuestro llamamiento. Dios nos ha llamado a nosotros, ha tenido el tiempo de formación que ha terminado, y ahora te llama el Señor a actuar. No desprecies, dice, no menosprecies. Considera tu llamamiento. Que hemos sido llamados a ser, ¿qué? Alabadores, adoradores. No hemos sido llamados a ser servidores del Señor. Hemos sido llamados a mostrar su gloria. Tantas cosas. Considera tu llamamiento. Amén. No nada más, es que ya soy salvo, ahora sí, a ver cuándo viene Jesús. No, amén. Bueno, amén, pero más que eso, ¿qué es el propósito por el cual Dios te llamó? Amén. Por eso en la Escritura dice, fueron llamados, y a los que llamó también escogió, a los que escogió también justificó, y a los que justificó, ¿qué? Dice, también a estos glorificó. Pero todo comienza con un llamado. Pero dice en la Escritura también que muchos son llamados y pocos son los escogidos. ¿Por qué? Porque no consideran el llamamiento, no consideran que han sido llamados. Dicen, no es mi tiempo, o no quiero, o no creo estar preparado. Cuando Dios te llama, hermano, es porque ya, así como estás, ven, que Él te equipa. Amén. Ahora bien, lo necio, lo absurdo, lo ha utilizado el Señor para avergonzar a los sabios. Muchas veces nosotros pensamos que no sabemos nada, y Dios lo utiliza, grandes cosas. Miren, hermanos, yo tengo el testimonio de mi suegra, que en paz descanse ya, está en la presencia del Señor. Pero cuando ella estuvo en el hospital, ella dice, doctor, yo no tengo nada que me atienda a mí. Dice, si el Señor quiere yo me voy, pero usted necesita de Dios. Y le daba una tanda al doctor y a las enfermeras y a los que venían a cuidar y a los que le traían la comida. A todos ellos les compartía. Y mi suegra no tenía gran conocimiento. Cuando mi suegra fue sanada, y yo tengo ese testimonio de mi suegra, pero le puedo decir con el testimonio de cualquiera de ustedes que han pasado por estas grandes cosas. Cuando viene y dices, yo he sido sanada, por ejemplo, en ese caso del corazón, y el doctor dice, yo te hice estudios apenas hace 2 semanas y estabas para morir. Y se haga el estudio de nuevo. Lo absurdo, Dios lo utilizó. Y le hicieron estudio, y dijeron, usted está bien, usted no tiene nada en el corazón, se equivocaron los estudios. Dice, no, se equivocaron ustedes, Dios es el que hizo la obra. Sí estaba mala para morir, pero Dios hizo la obra. Dice, eso no es posible, para Dios no hay imposibles. Y el testimonio de cada uno de ustedes que han pasado por enfermedad, una enfermedad dura y enfermedad de muerte, y han pasado, ¿qué hacen? Se ha utilizado lo absurdo para avergonzar a los sabios, porque los sabios dicen, esto no tiene remedio. ¿Pero qué dice Dios? ¿No hay ningún imposible? No hay ningún imposible. Amén. Ahora, esto comienza en uno mismo. Tú eres el primero que dice, yo no sirvo para nada. Perdón, pero el enemigo no es el primero que te acusa. Tú eres el primero que te ves en el espejo y dices, esto no sirve para nada. Y lo hemos visto, y yo he tenido que pasar y superar esa etapa. Ya no lo digo, pero hubo un tiempo en el que yo le dije, Señor, lo que yo veo no sirve. Y que el Señor no me había dicho, que tienes en tu mano. ¿Verdad? Pero ya cuando hemos pasado por eso, vencemos eso. Ahora cuando el enemigo viene y te dice, no sirve, dice, espérate, Dios dice que yo sirvo, yo tengo el testimonio que sirvo,
Eso tu palabra no vale. No me voy a dejar yo desbaratar por ti. Muchas personas vinieron a nuestra vida, a la vida de mi esposa y la mía, diciendo el ministerio de ustedes no sirve para nada. Por esto, esto y esto, nos daban todas sus razones. Y dije, bueno, eso es lo que tú dices, lo que tú opinas, pero no es lo que dice Dios, ni lo que yo tengo testimonio. Hasta que Dios no nos ponga a hacer otra cosa, vamos a seguir haciendo lo que el Señor nos puso a hacer. Y para la gloria de Dios y para el beneficio de todos ustedes y de aquellos que nos oyen. Amén. Ahora bien, lo débil para avergonzar al fuerte. Y dice en Joel 3:10, diga el débil, fuerte soy. Y fíjate que en muchas partes nosotros leemos la escritura y dice, no, es que no va a haber guerra ni nada, ni vamos. Dice en Joel que los instrumentos de arado los conviertas en lanzas y en espadas. Ahora, es espiritual, hermano. A ver, él pelea la batalla, dice también en la escritura que no tenemos nada con carne y sangre, sino que contra principados y potestades en lugares celestes. Amén. Entonces está hablando no de que te hagas tú espadas de hierro y todo eso, tampoco tu arado es de hierro, sino está hablando de que lo que tú tienes ahora lo utilices para pelear. Tu vara, ahora es la vara de Dios. Amén. Y por último dice lo vil y despreciado. Y también para que lo que no es, anule lo que es. Y vamos a terminar con 2 Corintios 4:7. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Amén. Este tesoro lo tenemos en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la extraordinaria, grandeza del poder de Dios sea de Dios, pero no de nosotros. Amén. Vamos a ponernos pie. O si quieres ponerte de pie, si no te quieres poner pie, no te pongas de pie. Nosotros vamos a hacer una declaración, ¿verdad? Vamos a declarar que tenemos vara. ¿Quiénes de ustedes tienen vara? Ok. Ahora, el asunto está en si es tu vara o es la vara de Dios. Amén. Entonces, toma tu vara, que es la vara de Dios, y comienza a funcionar en el llamamiento que Dios te dio. Amén. Espíritu Santo, te damos gracias una vez más. Sellamos esta palabra en tu nombre. Sellamos, Señor, esta palabra porque es beneficio a nosotros y nosotros tomamos ahora conciencia de que no somos solamente lo que nosotros pensábamos que era o lo que alguien nos ha dicho que éramos, sino somos lo que tú has formado, lo que tú has diseñado, lo que tú has trabajado, lo que tú has forjado, Señor, para que pasemos de un diamante en bruto a un brillante, Señor, que lleve tu gloria, que resplandezca en todo lugar, Señor, en el brillo que tú nos permitas hacerlo. Llevamos, Señor, no solamente nuestra vara, Señor, pero es la vara de tu poder, la vara de Dios. Llevamos ahora nosotros, Señor, todo tu poder, no una parte, no un pedacito, sino todo el poder de la grandeza tuya. Y todo esto es para darte gloria y darte honra. A ti, Señor, sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén.